Entonces, buenos días. Hoy día les voy a hablar sobre la atrofia geográfica y la actualización en el tratamiento, específicamente la terapia con los inhibidores de complementos. Vamos a hablar sobre las generalidades de atrofia geográfica, los factores que influyen en su progresión y los tratamientos aprobados actualmente por la FDA para el tratamiento de la atrofia geográfica y definir quiénes son los mejores candidatos para este tratamiento. La atrofia geográfica causa ceguera y afecta severamente la calidad de vida. Este es un estudio que evalúa el impacto de la enfermedad y su progresión en el tiempo. Vemos que en este cohorte, inicialmente 71% de los pacientes incluidos ya no pueden manejar. Según el criterio de Inglaterra, es 20-40, un poquito menos exigente que nuestro medio, que es 0,6. Y 7% de los pacientes ya tenía ceguera legal, que según la ley inglesa es 20-400 y según la ley americana es 20-200. Acá en Chile, para postular a la pensión de invalidez, el criterio es 20-200 también. Y en 2 años, estos pacientes, 2/3 de estos pacientes, ya pierde la capacidad para manejar y un quinto, 20% aproximadamente, ya queda en rango de la ceguera. Y acá en el gráfico vemos la progresión de la enfermedad en el tiempo. Vemos que en el mejor ojo se pierden más letras, o sea, se afecta más la visión que el peor ojo. O sea, realmente es un problema de la salud pública. Sabemos que la atrofia geográfica es la fase avanzada o tardía de la degeneración macular seca, que incluye 90% de los pacientes, la seca. Solo 10% de los pacientes tiene degeneración macular exudativa, que antiguamente esos 10% de los pacientes causaban 90% de la ceguera. Pero con la mejoría en el tratamiento antiangiogénico y los mejores medicamentos que tenemos más potentes y más durables, ese número de ceguera afectado por la forma exudativa ya bajó. Y hoy día la degeneración macular seca, que ocupaba 10% de la causa de ceguera, hoy día ya es 25%. Nuevamente es un problema de salud pública. La atrofia geográfica es una lesión que suma más de 175 micras en diámetro. Hay 1,5 millones afectados en Estados Unidos, 5 millones afectados en el mundo y hacia 2040 ya aproximadamente hay 18 millones de afectados de la atrofia geográfica. Tiene un curso irreversible y causa pérdida severa de visión. El compromiso bilateral generalmente es de peor pronóstico y el tiempo promedio en afectar el ojo contralateral es 7 años según el estudio ARETS. Y los factores de riesgo estudiados son edad, raza, tabaquismo, ciertos alelos genéticos, como mencionado acá, ¿cierto? Y la angiopatogenia, dentro de los múltiples factores, hay una hiperactividad del sistema de complementos en la formación de drusas. Por ende, la acumulación de proteína de complementos acelera esta progresión de la atrofia geográfica, ¿ya? El diagnóstico, ¿cómo se realiza? Con imágenes multimodales, habitualmente con retinografía, con autofluorescencia, angiografía o CT, imágenes infrarrojas. Acá en la retinografía, que es la primera foto, vemos este aspecto hipotrófico, ¿cierto? El aspecto más blanquecino, es porque hay una pérdida de tejido, una pérdida de retina externa, de epitelio pigmentario. Por ende, se reflejan los vasos coroideos de abajo, por eso se ven los vasos pasando por encima. En la imagen de autofluorescencia, acá se ve una imagen hipoautofluorescente más oscura, porque hay una pérdida de lipofucsina, y eso hoy día se utiliza como imagen estándar para evaluar la progresión justamente de la enfermedad, porque se ve cómo se va creciendo esa imagen de hipoautofluorescencia. En cambio, la imagen infrarroja, que es la que está acá a la derecha inferior, la área de
atrofia se ve más brillante, eso es porque la luz infrarroja es normalmente absorbida por la célula de epitelio pigmentario. Entonces, en una retina normal, esa luz no se refleja, por eso la retina normal se ve más oscura y en el caso de atrofia geográfica, donde hay una pérdida de epitelio pigmentario, entonces no se absorbe esa luz y se refleja, por eso se ve la imagen más brillante. Ya en la angiografía, nosotros vemos un defecto de ventana que va tiñendo, pero no filtra, así que no aumenta los bordes y se ve acá la extensión de la atrofia geográfica. En los CT, aquí observamos pérdida de tejido de las capas, especialmente plexiforme nuclear externa, la capa de los fotorreceptores, epitelio pigmentario, por eso se ve también esta imagen de sombra que da hacia atrás. Y el OCT nos sirve para definir claramente el límite también de la atrofia geográfica. ¿Cuáles son los factores que influyen en la progresión de la atrofia geográfica que tiene una progresión normal de 0,53 a 2,6 milímetros por año? Estos factores los vamos a analizar uno por uno porque son súper importantes porque define después en quiénes son los mejores candidatos para el tratamiento. ¿Ya? La tasa de crecimiento histórica tiene una gran variabilidad. Entonces hay que identificar a los pacientes que tienen un alto riesgo de progresión rápida. Vemos acá, hay grupo de pacientes que progresa 1 milímetro cuadrado al año y otros que progresan mucho más rápido, 5 milímetros cuadrados por año. El tamaño inicial de la lesión también está asociado a la tasa de progresión. Mientras la lesión es más grande, crece más rápido, como se muestra en este gráfico. La focalidad y la localización de la lesión también se asocia a la tasa de progresión. Las lesiones multifocales y las lesiones extrafoveales son las que progresan más rápidamente. Y también estos depósitos drucenoides subretinianos que se ven acá, magnificación a la derecha, que son como pseudodrusas reticulares en el espacio subretinal, también define una tasa de mayor progresión. Y los patrones en la autofluorescencia perilesional también definen cuáles son lo que progresa más rápido. En general, las lesiones más difusas, como por ejemplo este trickling, que es como lesiones que filtran o que gotean de a poco, que aumentan de a poco con borde más difuso, y los bandit, que son como lesiones bandeadas, progresan más rápido que las lesiones focales. Y también el diagnóstico del ojo contralateral importa. Si es que el paciente tiene compromiso bilateral, los dos ojos con atrofia geográfica progresan más rápido. Si el paciente en el otro ojo tiene solo una degeneración macular temprana con drusas o con drusas intermedias, progresan más lento. Y la situación intermedia es cuando tiene una membrana neovascular. El grosor coroideo también influye. Paciente con menor grosor coroideo generalmente está en una etapa más avanzada de atrofia geográfica y por ende también avanza más rápido. Y la degeneración de los fotorreceptores y adelgazamiento de la capa nuclear externa generalmente precede a la pérdida de epitelio pigmentario. Entonces, un signo importante es observar el adelgazamiento progresivo de la capa nuclear externa, como se ve en la foto hacia la derecha. Vemos este espacio hiporreflectivo, más oscuro, ¿cierto? Negro, que se va reduciendo, se va como aplastando en el tiempo. Y la degeneración de los fotorreceptores pronostica la progresión también futura de la atrofia. Entonces acá hay un cuadro resumen que resumen todo lo que hablamos, ¿cierto? Una lesión grande, una lesión multifocal, una lesión que es extrafoveal y con cierto patrones en la autofluorescencia, generalmente patrones más difusos, progresa más rápido y también lo que tiene menor grosor coroideo, lo que tiene
estos pseudodrusen reticulares. Y estos otros factores que nos hablamos, que hay ya menos cantidad de estudios que lo asocian, pero igual lo asocian, que cuando existe esta tracción vitreoretinal también hay una mayor progresión, y cuando existen estas tubulaciones retinales externas. Sabemos que estas tubulaciones son restos de fotorreceptores englobados dentro de los procesos de células de Müller. Y esto ocurre cuando hay una degeneración avanzada de retina, y son lo que define el peor pronóstico. Muchas veces en el OCT se puede confundir con el edema macular, porque se ven como un espacio quístico, pero en realidad son tubulaciones que definen una etapa más avanzada de la degeneración macular seca y de la degeneración de la atrofia geográfica. Y también esta zona de conexión entre área sana y área con atrofia, si es que tiene una zona de progresión como lisa, es de menor progresión, y si es que tiene una zona más irregular o más splitting como que divide, eso también tiene mayor tasa de progresión. Ok, entonces hablamos sobre ya los factores que definen mayor progresión de esta enfermedad y que son los pacientes que necesitan recibir el tratamiento. ¿Y cuál es el tratamiento? Sabemos que a nivel histológico hay una evidencia de acumulación de proteínas de complemento en todo el tejido retinal, en la drusa, en el epitelio pigmentario, en el espacio subretinal, en la coroide. Y a nivel fisiológico también hay un aumento de proteínas de complemento, tanto sistémico como localmente, en pacientes con atrofia geográfica. Entonces, los esfuerzos terapéuticos se han concentrado en buscar inhibidores, o sea, moléculas que inhiben esta vía de complemento, que hay tres: la vía clásica, la vía alternativa y la vía de lectina, pero todos terminan en las moléculas C3, C5. Entonces, el esfuerzo terapéutico se ha concentrado en buscar los inhibidores de C3 y de C5. Vimos una tabla de todos los intentos de buscar estas moléculas. Esto se ha intentado varios, y hay varios ensayos clínicos randomizados que ya no tuvieron buenos resultados o muchos efectos adversos, que no lograron llegar a fase 3, como por ejemplo este estudio Gyroscope, que ya no siguió. Y los estudios que llegaron a fase 3 y que lograron la aprobación por la FDA son estos dos últimos, que son los complementos de C3, que es pegcetacoplan, y el complemento de C5, que es avacincaptad pegol. Parece trabalengua los nombres. Pero estas son las moléculas que lograron la aprobación. Entonces, en el febrero de 2023, pegcetacoplan fue aprobado por la FDA para el tratamiento después de los estudios de FILLY, OX y DERBY, y en agosto del mismo año, avacincaptad pegol logró la aprobación por la FDA por los estudios CADR 1 y 2. Sin embargo, la Agencia Europea de Medicina rechazó 2 veces la solicitud de aprobación en el año 2024 por las siguientes razones: porque no hay una mejoría visual significativa, si bien enlentece la progresión de la enfermedad, pero no se refleja en el impacto de la vida diaria de los pacientes, y también por los efectos adversos secundarios. Entonces, acá vamos a analizar los estudios que impulsaron la aprobación por la FDA. Estudio OX y DERBY. Acá los gráficos mostraron el enlentecimiento de la progresión de la enfermedad. Vemos acá en naranjo que enlentece o disminuye en un 22% de la progresión, en comparación con el placebo, que está en línea gris, ¿cierto? Y el naranjo es cuando se coloca mensualmente, y azul es cuando se coloca bimensualmente cada 2 meses. Sin embargo,
efectivamente no hay una mejoría a los 24 meses en la agudeza visual y tampoco en la velocidad máxima de lectura y tampoco en la velocidad de lectura funcional y tampoco en la mejoría en la microperimetría que evalúa más función que anatomía. Acá hay un ejemplo de un paciente de estudio que un ojo recibió la inyección y el otro ojo no se trató, recibió placebo, y vemos que efectivamente enlentece la molécula la progresión en el tiempo, porque la tasa de progresión es mayor en el ojo no tratado y en el ojo tratado es menor. Y análisis post-hoc, después de la aprobación por la FDA, se demostró que pegcetacoplan se asoció a una menor degeneración de la capa nuclear externa en comparación con el placebo. Por ende, los pacientes tratados con pegcetacoplan muestran un mayor grosor de la capa nuclear externa y mayor preservación de la capa de los fotorreceptores. Y también estos son datos post-hoc, post-aprobación. Vemos mayor efecto, si bien el estudio de Ox y Derby mostraron que disminuye un 20%, acá muestran una mayor tasa de enlentecimiento de crecimiento en el tiempo, 41% en casos de lesiones foveales y 39% en el caso de las lesiones no foveales. Y este estudio es muy interesante, es muy nuevo, recién ahora en agosto va a salir publicado. Este estudio nuevo que post-hoc también tiene un seguimiento de 36 meses y reúne los pacientes que participaron en Ox Derby y nuevos pacientes y los pacientes que siguieron, o sea, que los pacientes que ya tenían tratamiento mensual siguieron mensual, y los pacientes que tenían bimensual siguieron bimensual y los pacientes que estaban con placebo ahora también pasaron a tratamiento, o sea, con inyección ya sea mensual o bimensual. Y acá vemos que en el año 1 de tratamiento la velocidad de enlentecimiento de progresión es de la tasa es 27%, en el año 2 28% y en el año 3 creció, o sea, es más eficiente la droga en un 42%. Y en las lesiones subfoveales también pasó lo mismo, en el año 1 el porcentaje es 11%, el año 2 22% y el año 3 es 31%. O sea, esta molécula pegcetacoplan ha demostrado su aumento de eficacia con el tiempo en reducir áreas de atrofia. Y también, si vemos en este gráfico que está hacia izquierda, que la microperimetría también demuestra una mejoría funcional. En los 18 meses, aquí está casi como igual, en favor o en contra, ¿cierto? En los 24 meses se movió un poquito más hacia favor y a los 3 años ya claramente los pacientes tratados con pegcetacoplan tiene una mejor microperimetría. O sea, sí hay un rol en una mejoría, no solo anatómica, sino funcional. Y acá también es otro estudio que muestra que enlentece la pérdida de la agudeza visual en los pacientes tratados versus placebo, y también cuando le aplica este cuestionario de calidad de vida, los pacientes tratados tenían mejor calidad de vida. Esta es otra molécula de avacincaptad-pegol que demuestra lo mismo. Este es un resumen de estudios CADER-1 y CADER-2 que demuestra la disminución de la progresión en el grupo tratado versus placebo, sin demostrar la mejoría en la agudeza visual en el estudio inicial. Sin embargo, en estudios post-hoc, también post-aprobación, muestra una reducción de riesgo de pérdida visual persistente a los 12 meses. Y este estudio también es súper interesante, es muy reciente, de 2025, demuestra en el gráfico que está a la derecha
demuestra que disminuye la tasa de progresión desde drusas a fase más avanzada de degeneración macular, que es la fase de atrofia y pérdida de epitelio pigmentario, ya sea parcial o total. Vemos en el grupo de placebo, que está en línea punteada, esta es la tasa de progresión, y cuando el paciente recibe el tratamiento con avacincaptad pegol, la tasa de progresión es mucho más lenta. ¿Cuáles son los efectos adversos de estos medicamentos? Produce una conversión hacia la fase exudativa. El pegcetacoplan aumenta 4 veces y avacincaptad pegol aumenta 2 veces. O sea, ahora tendríamos dos problemas, problema de atrofia y problema de exudación. Y se puede tratar, de hecho se hace, y se pueden inyectar los dos medicamentos en el mismo paciente. También produce problemas de inflamación intraocular y una neuropatía óptica isquémica, aunque es muy rara, y una vasculitis retinal oclusiva severa, que inicialmente se habló de 1 a 4.000 pacientes, pero actualmente con los estudios más de mundo real se demuestra una tasa de 1 a 10.000. También es poco frecuente, pero sí ocurre en pocos pacientes. Entonces, acá hay un resumen de los dos medicamentos en los ensayos clínicos que producen estos efectos adversos. Aumenta la tasa de conversión a la fase exudativa un 12% en casos de pegcetacoplan y 7% en avacincaptad pegol. Hubieron 2 pacientes con endoftalmitis en el grupo de pegcetacoplan y 3 pacientes con neuropatía óptica isquémica, pero no hubieron casos de vasculitis oclusiva durante los ensayos clínicos. Y con avacincaptad pegol hubieron aumento de presión intraocular, pero no hubieron casos ni de inflamación intraocular, ni endoftalmitis, ni neuropatía óptica isquémica, ni vasculitis oclusiva. Y acá también es muy reciente, se presentó un congreso de este año, que son datos del mundo real, porque ya lleva 2 años aprobado, entonces ya hay 35.000 inyecciones ya realizadas en 7.908 ojos de pegcetacoplan. Hay más inyecciones de esta molécula que la otra, porque la otra se aprobó después. Y vemos que realmente en cuanto a los efectos adversos es poco frecuente, ¿cierto? La exudación en un 1.8% de todos estos ojos, la inflamación un 0.7%, la endoftalmitis infecciosa en 0.2%, la vasculitis oclusiva solo en 2 casos, y ningún caso de neuropatía óptica isquémica. Y en el caso de avacincaptad pegol, el perfil de seguridad es un poquito mejor. Hubieron 0.6% de ojos que desarrollaron exudación, 0.2% desarrollaron vasculitis, 0.3% de endoftalmitis, pero no hubieron casos de vasculitis oclusiva, ni de desprendimiento de retina, ni de neuropatía óptica isquémica. Entonces, resumiendo, ¿quiénes son los mejores candidatos para estos inhibidores de complemento? Lo que tiene rápida progresión, ¿cierto? Según los factores que analizamos. Lo que tiene una función visual central residual que vale la pena preservar. Y los pacientes que tienen localizaciones extrafoveales que todavía mantienen una buena agudeza visual y las lesiones multifocales porque sabemos que va a progresar rápido. Y los pacientes que tienen una imagen disponible de visitas anteriores con marcadores de progresión rápida o ojo contralateral que ya tiene pérdida visual por atrofia geográfica, y los pacientes que tienen bajo riesgo de complicación inflamatoria o de vasculitis, que son los pacientes que no tienen historia previa de uveitis o de enfermedades autoinmunes. Esta es una encuesta que se realizó en la academia del año 2024, preguntando a todos los asistentes de cuánto paciente trata de atrofia geográfica, y vemos que en realidad 77% de los pacientes o no tratan o tratan menos de 10%, o sea, la gran mayoría tratan
poco paciente con atrofia geográfica. Solo un 17% de los pacientes tratan más o menos un 25% de los pacientes. Y en el grupo internacional muchas veces, es porque no está disponible esta droga. Entonces, ¿por qué aún no tenemos medicamentos más efectivos? Porque todavía no sabemos el rol específico de los complementos. Sabemos que por ahí puede ir las cosas, pero no conocemos las vías específicas. Y también porque todavía estamos haciendo el tratamiento muy tardío, cuando el paciente ya tiene compromiso de agudeza visual, porque el tratamiento en realidad no mejora la agudeza visual tanto, sino que enlentece la progresión. Y también tenemos que analizar un poquito mejor los resultados específicos del grupo de pacientes que sí respondieron más favorablemente para ver cuáles son esos factores. Y los ensayos clínicos de mayor duración para evaluar la eficacia a largo plazo, como los estudios post-hoc, los estudios GATE, de estos de 36 meses, en realidad mostraron mejores resultados. Como conclusión, la atrofia geográfica es una enfermedad que causa ceguera, que afecta severamente la calidad de vida y es un problema real de salud pública. Existen actualmente 2 medicamentos aprobados por la FDA para el tratamiento sin un resultado visual óptimo y con efectos adversos reportados. Pero no existen otras opciones mejores, así que pegcetacoplan y avacincaptad-pegol tendría indicación en los pacientes con progresión rápida de la enfermedad, y los estudios recientes muestran mayor eficacia en reducir la progresión de la atrofia geográfica con mejor perfil de seguridad a medida que se utilice esto